Buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, en el que tenemos la magnífica oportunidad de escuchar a don Miguel Delibes de Castro, que nos hablará de un tema que a todos creo que nos va a interesar bastante. Tiene la palabra la ilustrísima señora secretaria general para leer el acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 31 de octubre de 2024, recogida en el acta número 407, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2025-2026 la conferencia titulada El Parque Nacional de Doñana, a cargo del ilustrísimo señor don Miguel Delibes de Castro, doctor en Ciencias Biológicas y exdirector de la Estación Biológica de Doñana. Será presentado por el ilustrísimo señor don Fernando Belizón Rodríguez, académico de esta. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra don Fernando Belizón para presentar al conferenciante. Buenas tardes, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, ilustrísimos compañeros académicos, señoras y señores que habitualmente nos acompañáis en nuestras sesiones académicas, muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a este centro de congresos Cortes de la Real Isla de León en San Fernando. El año pasado, gracias a la participación en nuestras conferencias del doctor en Biología Mariano Cuadrado, inauguramos en esta academia una temática científica dirigida a la historia natural y es nuestro deseo, por ahora, mantener esta línea de divulgación abierta. En esta ocasión hemos conseguido que nos visite por primera vez el profesor don Miguel Delibes de Castro, una de las personas más influyentes en el panorama de la biología a nivel nacional e internacional, todo un peso pesado desde el punto de vista científico, investigador reconocido y experto por su afinidad de muchos años con la Estación Biológica de Doñana. Se pretende exponer en aproximadamente unos 55 minutos parte de las vicisitudes, las que genéricamente ha sido el Parque Nacional de Doñana desde la antigüedad hasta nuestros días, así como, si puede ser, parte del día a día en el parque, exponerlo. Esta historia se ha ido conformando a lo largo del tiempo debido a la confluencia de diversos factores, principalmente geológicos, a lo largo de los siglos. El interés científico y naturalista del parque surgió a partir de principios del siglo XIX. Los ecosistemas excepcionales que atesora, la marisma, las playas, los pinares, los cotos, los corrales, la vera, las dunas móviles, los alcornocales, etcétera, etcétera, y la diversidad de especies que alberga constituye un extenso panorama bien conservado en el tiempo. Su extenso patrimonio requiere de un ejercicio de síntesis para proceder a la presentación de sus valores naturales. El Parque Nacional de Doñana es un mosaico de ecosistemas que albergan una biodiversidad única en Europa. Es un parque natural, y un espacio natural español situado en las provincias andaluzas de Huelva, Sevilla y Cádiz. Y comprende tanto el Parque Nacional de Doñana como el Parque Natural de Doñana. Cuenta con una superficie aproximada de 176.000 hectáreas de parque nacional y 68.000 de parque natural. Su flora es extremadamente diversa, debido a los diversos ecosistemas que atesora: pinares, marismas, dunas, matorrales, enebros, tomillo, romero, pino piñonero, etcétera, etcétera. Su fauna es extraordinariamente rica, destacando el lince ibérico y el águila imperial ibérica, especies emblemáticas en peligro de extinción, junto a mamíferos como ciervos, jabalíes, aves acuáticas, patos, flamencos, garzas, rapaces, camaleones, reptiles, culebras, razas autóctonas de vacas marismeñas, etcétera, etcétera.
Para ilustrarnos y mostrarnos una buena parte de lo que tiene que ver con el parque, contamos hoy aquí con la presencia, como ponente, del profesor don Miguel Delibes de Castro, auténtico peso pesado de la comunicación, de la historia natural y de la ciencia. Su trayectoria profesional es amplísima y paso a continuación brevemente a exponer parte de su extenso currículum abreviado. Nació en Valladolid en 1947, es licenciado en Ciencias Biológicas en el año 1969, redactor de la Enciclopedia Salvat de la Fauna, dirigida por Félix Rodríguez de la Fuente entre 1969 y 1972, doctor en Ciencias Biológicas en 1977, con una tesis sobre la ecología del lince ibérico, especie a la que ha dedicado mucho tiempo y mucho trabajo. Es profesor de investigación ad honorem por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde 1988 hasta 1996 fue director de la Estación Biológica de Doñana. Ha publicado varios centenares de artículos científicos en revistas internacionales, así como numerosos artículos y libros de divulgación, en particular La naturaleza en peligro, La tierra herida, Pequeño mamífero, Cuaderno del carril bici y Gracias a la vida. Es fundador y fue presidente de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos hasta el año 2004. Entre 2013 y 2024 presidió el Consejo de Participación de Doñana. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el Premio Nacional Félix Rodríguez de la Fuente a la Conservación de la Naturaleza en el año 2001 y el Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina en el año 2005. Es doctor honoris causa por la Universidad de Málaga y de Salamanca, académico de número de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Actualmente es presidente de la sección de Naturales y es medalla de Andalucía concedida en el año 2002. No me quiero alargar más en la presentación de la conferencia, ya que lo que realmente nos interesa es escuchar al profesor Delibes de Castro. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando Belizón. Tiene la palabra don Miguel Delibes de Castro para pronunciar su conferencia. Nosotros bajamos. Vamos a bajar aquí. Buenas tardes, ilustrísimas señoras y señores académicos, autoridades, amigos todos. Es una alegría y mi primera manifestación debe ser de agradecimiento estar aquí con todos ustedes, estar en una sala con tantísima gente. Como ha dicho Fernando en la presentación, soy actualmente presidente de la sección de Ciencias Naturales en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. Y creo que nunca en los 14 o 15 años que llevo reuniéndome allí hemos juntado en la Academia tantos asistentes a un acto. Así que tendré que trasladarlo, que hay que venir a San Fernando para reunir oyentes en las conferencias, en los actos públicos que organizamos. En todo caso, yo hoy me he puesto la insignia de mi academia como símbolo de hermanamiento y de agradecimiento a la invitación que me hacen para estar aquí. Dicho eso, y diciendo que Fernando ha dado ya la mitad de mi conferencia, hablando de Doñana, pasaré a hablarles un poco de Doñana, pero he cambiado el título. Lo llamo Las 1000 caras de Doñana porque es muy difícil hablar. El Parque Nacional de Doñana, como el propio Fernando ha dicho, es una parte de un área protegida mucho más grande, de una zona geológica mucho mayor,
y podríamos hablar solo de eso, pero se quedarían muy poco. De hecho, bueno, este es un poco un paisaje de Doñana, al fondo el Rocío, es la entrada de lo que llaman la Boca del Lobo, es la entrada a la marisma desde la Rocina, a ver, doy aquí, pero como les digo, se podría contar de muchas maneras. Por ejemplo, administrativamente, se podría decir que Doñana es un parque nacional de la red española, de la red estatal de parques nacionales, que fue decretado en 1969, aunque luego se aprobó por decreto ese año, aunque luego haya habido leyes que lo han cambiado, reforzado, ampliado también. Fue el primer parque nacional, yo creo, continental, no en Canarias, después de la Guerra Civil, es decir, fue cuando empezaba a sonar lo de la conservación de la naturaleza, y está situado en la orilla derecha de la desembocadura del Guadalquivir, lo bordea el Océano Atlántico por el suroeste, ocupa más de 154.000 hectáreas el tal parque nacional en sentido estricto, pero sumando otras zonas protegidas como el parque natural alrededor, que funciona un poco como zona tampón de amortiguación, es decir, en el parque nacional apenas se permiten actividades económicas, pero en el parque natural sí que se permiten e incluso se potencian siempre que sean respetuosas con la naturaleza, que no afecten al parque, lo cual hace que haya pues decenas, probablemente cientos ya, de explotaciones que llevan el nombre de Doñana y se acogen a esa denominación de origen porque están avaladas por el Parque Nacional. También es reserva de la biosfera, lo cual incluye pueblos enteros, como saben. En todo caso, como se ve ahí, no sé con esto si marco aquí, se ve o no, perdón, aquí es donde quería marcar, o ahí, bueno, no sé si se ve muy bien, es una isla rodeada de cultivos, plantaciones forestales, marismas cultivadas y la propia Sanlúcar de Barrameda al otro lado del río Guadalquivir, ¿no? Es decir, es una isla natural en un sentido laxo, porque ya la naturaleza como tal no humanizada no existe, y mucho menos en Europa occidental o en España, pero es una isla bastante natural en un entorno muy poblado y desarrollado. Pero todo eso, la versión administrativa, pues lo pueden consultar en la red. Buscan Parque Nacional de Doñana y encuentran descripciones del Ministerio, de la Junta de Andalucía, de la cooperativa que lleva visitas, de otras empresas que llevan visitas por fuera de Doñana, donde explican las hectáreas, los ecosistemas, la antigüedad, cuándo se creó, cuándo se modificó. Es un poco como si alguno de ustedes diera una conferencia sobre la Real Academia de San Romualdo y se limitara a decir: somos tantos académicos numerarios, hay tantos de otro tipo, se creó en tal año, nos reunimos no sé dónde, cosas que uno busca en la red y las encuentra, ¿no? Con lo cual esa aproximación administrativa en principio la descarté para contarles algo, ¿no? Otra posible aproximación más original es recurrir a la historia personal. Yo llegué a Doñana en 1972, es decir, va a hacer 54 años, y mi esposa Isabel, que está sentada por ahí, lo hizo un año más tarde. Es decir, que ya lleva relacionada con Doñana 53 años, ¿no? Vivíamos en el Palacio de Doñana, que es ese edificio. Esta parte delantera, la frontal, es la que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el que trabajaba. La parte trasera, que se adivina un poco, se ve al final, aunque peor,
es de la familia González Gordon, de Jerez, como saben, de la familia que eran propietarios del parque de Doñana o de zonas de Doñana antes de que se hiciera el Parque Nacional, y luego han seguido siéndolo parcialmente después, el Marqués de Bonanza, y hay otra zona a la derecha que también es privada y sigue siendo, ¿no? En esa Doñana no había electricidad, ni había teléfono, ni teníamos un acceso medianamente transitable. Cuando llovía mucho, como ha llovido ahora, bueno, ahora ha llovido tanto que a Doñana solo se puede llegar al Palacio de Doñana o a las instalaciones interiores a caballo. No se puede llegar en vehículo. En tractor se podría también, pero se estropean mucho los caminos, se hacen rodadas grandes, pero a menudo teníamos que entrar por un camino de arena, que como la arena estaba bastante compactada por el agua, pues no nos detenía, ¿no? Tenía el inconveniente de que, como saben, en los carriles de arena se profundizan las rodadas, y cuando entraba un coche y salía otro y no se veían, pues acabábamos chocando. Decían, ¿cómo no te ha salido? Y es que uno tuerce la rueda, pero el coche patina con la rueda de lado porque no puede salir de la rodada. Bueno, vivíamos en esa Doñana, de la que me he acordado cuando Fernando decía hablar de la vida cotidiana, pero evidentemente la vida cotidiana en los años 70 en el Palacio de Doñana no se parece nada a la vida cotidiana en Doñana hoy. De hecho, allí había una comunidad pequeña de guardas, de gente que trabajaba en el palacio, cocineras, un casero que se ocupaba de un poco de llevar la casa y de dirigir las tareas, y nosotros nos incardinamos, nos incorporamos a esa sociedad, y la verdad es que fuimos muy felices allí pese a todas aquellas dificultades, ¿no? Ahora no vive nadie dentro del Parque Nacional de Doñana. Creo que vive una persona. En una casa privada hay un encargado que vive allí, y es que la política del Parque Nacional fue sacar a la gente fuera. Y luego, como imaginan, pues lo que era una aventura hace 50 años, pues ahora no lo es tanto. En el Parque Nacional hay red, hay wifi, hay electricidad, hay teléfono, se puede entrar y salir casi siempre, ahora excepcionalmente no, y lo cual hacía que muchos biólogos quisieran vivir allí, porque si estás con todos los lujos, al haber electricidad y calefacción también, y además te hacen la cama y te hacen la comida, pues es un sitio estupendo para vivir. Entonces había tanta demanda para ocupar el sitio que decidieron que no viviera nadie, ¿no? Los guardas también prefieren vivir solos porque los niños van al colegio. En aquella época había un Land Rover que recogía a los niños en las distintas casas de guardas y les sacaba al colegio cada día. Los padres tenían que turnarse para llevar a los niños al colegio, luego también las madres, pero al principio eran solo padres los que conducían. Bueno, esa era un poco la vida ordinaria allí, personal, y en esa época pues veníamos a menudo, primero solo y luego con Isabel, a San Fernando, a la casa de los Berenguer Monzón. Nos había deslumbrado el mundo de Juan Lobón, y luego yo recogía animales por los montes, era a lo que me dedicaba. Entonces dejábamos cántaras de formol, donde los cazadores, los tramperos, los alimañeros recogían los animales, les quitaban la piel, pero el cuerpo, que no lo querían para nada, nos lo tiraban al formol. Y yo me encargué a Luis Berenguer que dejara cántaras en la sierra, y veníamos de vez en cuando a recogerlas. Vivíamos en su casa, dormíamos en su casa, y algunos de los niños pequeños
me recordaba cuando estuvimos aquí en el homenaje a Luis Berenguer, un poco exageradamente, creo recordar que vivisteis meses en nuestra casa. Digo, no, hombre, tanto no, en meses no llegamos a vivir, pero la verdad es que a los pobres les debíamos trasladar de habitación y se les debía hacer todo un mundo de aventura, ver a unos que no eran mucho mayores que ellos, porque teníamos 20 y tantos años y ellos 12 o 14, y que recogían bichos muertos y que les guardaban y que hacían planes de padres en vez de hijos, ¿no? Porque nos íbamos por ahí con los padres a cenar. Bueno, de hecho, como les digo, ahí en la Estación Biológica de Doñana del CSIC hay todavía hoy, en las colecciones científicas, ejemplares que fueron colectadas por el propio Perea, que fue Juan Lobón en la novela, ¿no? Es decir, que yo lo conocí, no recogía animales, yo los llevaba, y el cráneo, por ejemplo, pues se limpiaba, y hay colecciones, como Mariano sabe muy bien, miles de ejemplares en una colección científica muy importante en Andalucía y en España, aunque no llegue a la categoría de colección histórica del Museo Nacional de Ciencias Naturales, y parte de ellos son de Cádiz y estuvieron en San Fernando, ¿no? Pero esto, que lo podríamos contar también, pues son recuerdos más bien para quedar entre amigos, y además cuando ya lo había escrito me acordé que ya se lo había contado. Y dije, pero si esto ya lo conté yo más o menos cuando vinimos al homenaje a Luis Berenguer, ¿no? En el centenario de Luis Berenguer, en esta misma sala. Entonces, hay que enfocar, o debo enfocar, la charla de otra manera. Y lo que les voy a contar es más bien cómo se ha gestado y por qué es importante Doñana, cuáles son las claves que hacen que Doñana tenga tanta riqueza de paisajes, de biodiversidad, sea importante en el mundo, ¿no? Lo hago además sabiendo que la Real Academia de San Romualdo es de Ciencias, Letras y Artes, pues haciendo algunas alusiones literarias en distintas diapositivas, ¿no? Porque en Doñana, alrededor de Doñana, hay mucha literatura. Alguna muy realista, siendo mágica, siendo realismo mágico, como lo del gaditano Caballero Bonal en Ágata Ojo de Gato, del que está tomada esa frase, ¿no? Es posesión no de mar ni de tierra, sino de ambas extensiones coaligadas, dice Ágata Ojo de Gato. Bueno, y por ahí quiero empezar. Doñana es un paraíso de armas derrotadas, lo he dicho muchas veces, ¿no? Esas armas derrotadas son las arenas y el fango. Son las armas. Los luchadores son el mar y el río. El mar ha sacado arena a la costa, como hacen muchos mares, siempre que hay una llanura donde se puedan hacer playas, y el viento empuja esa arena hacia el interior. Entonces hay una superficie de Doñana que son lo que llamamos sedimentos eólicos. Sedimentos son arenas sedimentarias, proceden del mar, se han depositado en el mar, han salido a la playa y el viento las ha metido dentro y han ido cubriendo el terreno, ¿no? Los terrenos anteriores, y depositándose encima. Pero ahí van muriendo, por eso lo digo, armas derrotadas. La vegetación acaba ganando y las para, porque si no, la arena seguiría entrando y sería toda arena la provincia de Huelva y de Sevilla, ¿no? Entonces, eso se ha parado ahí. Pero el otro arma derrotada es el fango, son los limos, son las arcillas, que son los sedimentos arrastrados por el río. De alguna forma, el río Guadalquivir y el océano Atlántico se han peleado en Doñana, y los limos han rellenado lo que fue Golfo Marino y han formado una marisma encerrada. No es
como las marismas de San Fernando, que son marismas mareales, abiertas, donde entra el agua y sube con la marea, porque las arenas cerraron la boca de Doñana y la marisma marina se quedó encerrada dentro. Es una marisma, la mayor parte de los deltas salen hacia el mar, es decir, los sedimentos van formando, el mejor ejemplo es la flecha del delta del Ebro, por ejemplo, ¿no? Saben que sale hacia el mar, y en cambio Doñana es rellena lo que fue mar algún día, pero dentro de tierra, ¿no? Vamos a verlo en un breve apunte geomorfológico que ven ahí. Se ve muy mal la parte de arriba porque es muy clarito, pero a ver si lo sé apuntar. ¿Se ve algo por ahí? Todo eso que se ve era mar, era un golfo donde entraba el agua, y el río Guadalquivir desembocaba más o menos a la altura de la Puebla del Río. Pero todo esto era medio mar, es decir, que los sedimentos llegaban a Sevilla e incluso más arriba de Sevilla, ¿no? Eso es solo hace 6.500 años, que es muy poco. 6.500 años es poquísimo. Esto está tomado de Paco Borja, un geógrafo de la Universidad de Sevilla, y ven que deprisa, porque esta segunda imagen es de hace 3.300 años, antes de ahora, 2.800 más o menos, es decir, 1.000 antes de Cristo, y ahí ya una parte de ese golfo era somero, porque estaba cubierto de sedimentos arrastrados por el río. Y la parte al norte, ay, qué mal lo hago, qué mal apunto, la parte al norte de Puebla del Río, Coria y hasta Sevilla, ya era una llanura sedimentaria. Ya no entraba el efecto del mar ahí, ¿no? Bueno, pues esto había ocurrido en 3.000 años, de ser un golfo a ser en gran parte rellenada. Y esto es entre el 2400, más o menos antes de Cristo, antes de ahora, es decir, desde el año menos 400, 1600 antes del presente, es decir, desde el siglo IV, donde ya era bastante parecido a ahora. ¿Qué es esto? Estos son los tiempos recientes. Aquí ven cómo la flecha arenosa fue creciendo y cerrando el golfo. ¿Lo ven? Aquí está Sanlúcar de Barrameda. Solo quedó una pequeña boca. Y eso indica que todo esto había sido rellenado antes. Son arenas eólicas del mar, arenas marinas más antiguas. La flecha son arenas muy recientes. De hecho, hay ahí asentamientos arqueológicos y es llamativo, de pescadores que pescaban probablemente atunes, y es llamativo como, vuelvo a no saber aquí, pues aquí hay yacimientos del año 1500 antes de Cristo, aquí del 1000, aquí del 600, 1500 antes de ahora, aquí del 1000, aquí del 400, aquí del 600 y aquí de la actualidad, ¿no? Es decir, iba creciendo la flecha litoral y se iban trasladando a la orilla del río, que probablemente aportaba en momentos agua dulce, los pobladores de esa zona que se dedicaban a pescar, ¿no? La frase es de Aviano, de un geógrafo, como saben, del siglo IV, y dice: este río no surca con un solo cauce el terreno subyacente, pues vierte sus aguas en los campos por 3 bocas por la parte de levante. Bueno, aquí ven las 3 bocas. El Guadalquivir tenía el brazo del oeste, el brazo central y el brazo del este, que es el que han quedado ahora separados del río,
en gran medida separados, y es el que cruzan cuando vienen de Sevilla hacia acá a la altura de los Palacios, el brazo del este, ¿no? Bueno, esos dos brazos quedaron, a medida que esto se fue cerrando, quedaron aislados y forman parte de la marisma, aunque en tiempo se podría remontar por el brazo del oeste y el brazo del este sin problemas, ¿no? En todo caso, Doñana es un aguazal, es una zona húmeda, depende del agua. Fue marino, hubo marismas marinas como las de San Fernando, y ahora son en gran medida, aunque se esté polemizando porque el Ministerio ha hecho una delimitación de costas que no gusta en Doñana, no nos gusta, diciendo que gran parte de la marisma sigue siendo salada, pero en realidad es una marisma de agua dulce. Es una marisma de agua dulce esta, que se va colmatando, y luego lo seguiré diciendo, por los aportes de los sedimentos. Ahí llega mucho agua. En estos días llega agua del río Guadiamar, del arroyo de la Rocina, también algo del Guadalquivir, pero menos porque está canalizado en la desembocadura, y ese agua está cargado de barro. Como luego en la desembocadura se estrecha, se para en la marisma durante meses y el barro se va depositando ahí. Ese barro se va depositando y va subiendo, con lo cual cada vez la profundidad de la marisma es menor, se está colmatando. Recuerdo lo que nos llamó la atención yendo por la marisma seca en verano con un guarda que era de Sanlúcar de Barrameda. Llegamos a una veta, que son las como islas un poco levantadas en el terreno, en la marisma, y este hombre se quedó pasmado y dijo: ¿pero qué ha ocurrido aquí? Si esto era una montaña, cuando yo era niño y venía por aquí, esto era una montaña y ahora casi no hay diferencias. La montaña se ha deshecho, decía él. Claro, no es que la montaña se había deshecho, es que el suelo había subido, se había colmatado de lodo y de barro a medida que se va inundando. Este es uno de los conflictos de Doñana, donde nada es fácil de resolver. Queremos y necesitamos que la marisma se inunde, y que se inunde con mucho agua, porque es lo que necesitan las aves para criar, y es la esencia de Doñana. Pero al mismo tiempo sabemos que cada vez que se inunda va llenándose y cada vez cabe menos agua en ella, ¿no? Bueno, pues dicho ese adelanto de cómo es y cómo se forma, Doñana es importante para el mundo básicamente por la diversidad y abundancia de los seres vivos que alberga. Precisamente en una época como esta, en la que hablamos de una crisis global de biodiversidad. Aunque se habla generalmente de las aves acuáticas, que fueron las que le dieron fama a Doñana al principio, pues la verdad es que la biodiversidad es muy variada en muchos otros aspectos, desde invertebrados a plantas, a vertebrados de distintos tipos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí la frase que les pongo es del diálogo, del discurso de la Montería de Argote de Molina del siglo XVI, que dice: es abundantísimo de mucha caza de venados, jabalíes y liebres en los rasos, y aves de volatería, que son sin número las que se crían en aquellas lagunas y marismas. Es decir, la historia de Doñana es muy antigua, se habla de ello desde muy antiguo, ¿no? Bueno, ¿y por qué hay tanta biodiversidad? Pues esas son las claves a las que me refería al principio, que me gustaría contarles. Es un poco explicar algunas normas, reglas, no sé cómo las podríamos llamar, reglas que son empíricas, no son tanto como las reglas de la física, de la ecología, pero que funcionan y que explican que en un sitio sea muy diverso, ¿no? Una primera y esencial es la heterogeneidad espacial y temporal.
Es decir, en un sitio muy variado hay más especies distintas. Otra es la productividad. Hace falta que el sitio sea productivo. Si produce muy poco, da poco que comer, digamos, para la fauna, y es pobre también en flora habitualmente, ¿no? Otra es el tamaño. Les decía que es una isla, ya lo veremos, en un entorno diferente. Es una isla natural en un entorno distinto. Otra es la posición geográfica y otra sería la historia en el sentido más estricto, es decir, la historia humana del poblamiento de esta zona, ¿no? Vamos a verlo un poco por encima. La heterogeneidad espacial, en primer lugar, ¿no? Bueno, como les adelantaba, cuanto más variado es un ambiente, es un entorno, más nichos ecológicos, más profesiones, digamos, y ahora se lo explico, caben en él. Esto es un poco, los nichos ecológicos los asimilábamos a las profesiones, a las actividades humanas, ¿no? El nicho de una especie es lo que esa especie hace, a lo que se dedica. Todas las especies explotan el entorno, pero cada una lo hace de una manera. No hay dos que lo hagan exactamente de la misma manera, porque una ley, un principio ecológico también, es el de exclusión competitiva. Dos especies que hacen exactamente lo mismo no pueden vivir indefinidamente en el mismo sitio porque una desplaza a la otra, una expulsa a la otra. Imagínense, un pueblo pequeño donde hay dos zapateros, pues probablemente uno acaba echando al otro, porque no hay suficiente trabajo para los dos. Si uno lo hace un poco mejor o lo hace un poco más barato, pues se llevará a los clientes y el otro tendrá que cerrar, ¿no? Pero cuando el pueblo crece, pues hay más posibilidades. Cuando el pueblo crece, crece también la diversidad social, humana. Entonces habrá gente que le guste, que le arreglen muy bien el zapato y pagar más, pero otra que diga, aunque me hagas una chapuza, no me cobres más de tantos euros o tantos duros, que diríamos antes, ¿no? Bueno, la ciudad, el pueblo, el poblamiento es más variado, más heterogéneo y caben más haciendo cosas parecidas, ¿no? Pero si ya en un pueblo pequeño habrá un zapatero y habrá una tienda y habrá probablemente un bar, pero cuando el pueblo crece empieza a haber muchas más cosas, y si crece más, pues más cosas todavía, y hay más profesiones, caben más nichos. Bueno, Doñana es grande y es muy variado, con lo cual hay la posibilidad de que muchas especies lo exploten de maneras distintas. En Doñana hay, avanzando un poco del mar hacia adentro, pues hay costa, la playa. En la playa ya hay un montón de especies que viven allí. Ahora mismo quizá les suena las coquinas, pues donde más se pescan coquinas es en la costa de Doñana, porque está controlada la pesca. Hay vedas, hay periodos en que se puede hacer y que no, y eso hace que, por ejemplo, los pescadores de coquinas, los coquineros del norte de Huelva, del Portil o de la Cristina, exijan sin parar, amparándose en la Constitución, que nos hace a todos iguales, que les dejen pescar en Doñana. Pero Doñana está limitado a los pescadores de los pueblos del entorno, porque si se permite dentro del Parque Nacional es porque es una actividad tradicional, y la ley del Parque Nacional dice que las actividades tradicionales pueden mantenerse. Entonces, para que sea tradicional tiene que ser local. Entonces, ese es el argumento para que no venga gente de otros lugares. Pero bueno, la playa es una. Si entramos hay luego dunas vivas, muy grandes, es otro paisaje. Dentro de las dunas hay corrales, que son entre duna y duna,
hay bosques de pinos, ¿no? Luego hay monte seco, que es donde la arena ya se ha estabilizado y lo cubre la vegetación, pero el monte es mediterráneo porque como hay bastante arena, no llega bien al agua del subsuelo las raíces. Entonces solo pueden vivir plantas que necesiten poca agua, digamos, ¿no? Pero a medida que uno entra, no ha llegado arena o no tanta, y en las depresiones, en lo que fueron antiguos valles interdunares, pues ya ha dado tiempo a que se formen suelos, se forman lagunas, y ahí crece monte húmedo, ahí crecen brezos, crecen plantas que son muy similares a las de Galicia, crece brecina, a las de Irlanda, incluso a las de Escocia, ¿no? Entonces, muy cerquita tenemos plantas argelinas o marroquíes en la arena seca y plantas escocesas o gallegas en la arena húmeda, ¿no? Es decir, se están combinando, dado la heterogeneidad espacial, especies de muy distintos orígenes que son capaces de vivir allí. También hay lagunas estacionales, como esa que se ve en medio de un pinar. También hay lagunas permanentes, como Santa Olalla, y luego la vera, que es el ecotono, la frontera entre la arena y el fango, que les decía antes, entre los montes y las marismas. Eso es la vera, que es especialmente rica, como les diré. Y luego hay marisma, que puede ser de bayunco y castañuela, que son hierbas, digamos, tipo juncos, en las zonas que se inundan más tiempo, pero también marisma de almajos, que son más parecidos a los de aquí, de zonas más secas, de zonas que se inundan menos tiempo, es Salicornia, Sueda. Luego hay lucios, que son depresiones que permanecen inundadas mucho tiempo y que no tienen vegetación, en parte porque los remueven los flamencos buscando comida y entonces no dejan que allí germinen las semillas. Hay caños, que son canales dentro de la marisma, los restos de los antiguos brazos. Hay vetas y betones, que son islas, como les decía antes. Cuando llueve mucho en la marisma, luego se los pondré, el ganado sube a las vetas, porque tardan más en inundarse. Y cuando llueve muchísimo, incluso las vetas se inundan y hay que sacarlo fuera, porque si no se ahoga o se muere de hambre, porque el ganado no puede comer, ¿no? Entonces, toda esa heterogeneidad espacial da asiento a mucha biodiversidad. Pero también hay... sigo con la heterogeneidad espacial para explicarles un poco, por si luego me lo preguntan, porque es grave sacar el agua en el entorno de Doñana. También hay, incluso dentro del mismo sitio y en la misma época, variaciones topográficas muy leves, variaciones de nivel muy leves, tanto en las arenas como en el fango, que condicionan la heterogeneidad del paisaje. Es decir, la arena parece casi llana y una pequeña depresión, a lo mejor baja medio metro, pero hace que ahí pueda crecer una planta que llega al agua en el verano, que es la época seca, ¿no? Medio metro más arriba, 1 metro más arriba ya no llega y crece otro tipo de vegetación, ¿no? Eso es lo que llamamos el monte blanco, al monte seco, son sobre todo jaguarzos y jaras, y el monte negro, que son brezos y brecinas, que está en general, el monte negro rodea esas lagunas temporales, ¿no? Todo depende en la arena de la profundidad de la capa freática, que es lo que les quería contar aquí. Si se extrae mucho agua para regar fresas al lado de Doñana, esa capa freática, como ya ha ocurrido, puede bajar 3, 5, 10, 15 metros. Entonces,
los brezos que antes llegaban al agua en verano, porque el agua estaba a 1,5 metros o 2 metros, ahora ya no llegan porque está a 7 o 8 y se secan. Los alcornoques que llegaban al agua y habían vivido 300 o 400 años, se han secado estos años anteriores, muchos de ellos de sequía, porque además de llover poco, la capa freática ha descendido de una forma muy notable. Cuando reclamamos que se deje de extraer agua para el regadío, agua subterránea, lo que hacemos es defender esta vegetación que necesita el agua cerca de la superficie, ¿no? Pero como les decía, a esa heterogeneidad espacial se le suma una no menos importante heterogeneidad temporal, estacional, sobre todo en la marisma, que es el ecosistema menos maduro. Un ecosistema poco maduro es un ecosistema que cambia mucho, no es estable, no está equilibrado, ¿no? Bueno, la marisma es un ejemplo de ecosistema inmaduro que está muy vivo y produce mucho del invierno a la primavera o del final del invierno al principio del verano, está muerto en el verano y vuelve a inundarse y empezar a revivir, aunque no se vea, desde que empieza a llover, ¿no? Bueno, ahí lo ven un poco distintos momentos, ¿no? Esto, otra vez no lo veo. Estos son dos gamos peleando en verano, en septiembre más o menos, en la marisma seca. Ven que es una extensión enorme, está seca. Esto es en primavera, empieza a asomar hierba verde en el fondo, y son ciervos. Esto es en pleno invierno, un año de mucha lluvia. Aquí abajo, eso eran las casas de las nuevas que ya no existen, se han caído. Y esto es un ojo en la marisma, completamente seca, resquebrajada en verano. Por eso cuando hay gente que por defender Doñana dice ¿te gustaría ver Doñana así? Y ponen una foto de una marisma resquebrajada, a mí me suele irritar. Pues les digo, sí, claro, así es como la tenemos que ver, pero en verano. Lo que no nos gusta es que esté así todo el año, ¿no? Pero para que la marisma sea lo que es, tiene que estar seca en verano. En verano una costra de barro duro cubre los rizomas de la castañuela y como en las macetas si no las regáramos, ¿no? La planta que tenemos arriba se va a morir, pero cuando volvamos a regarla en el otoño crecerá otra vez. Bueno, eso es lo que ocurre con la castañuela y el bayunco que están enterrados en el barro de la marisma, ¿no? Yo he dicho muchas veces que en verano hace un calor horroroso, hace 40 grados, la marisma seca, deslumbra, blanca, como la ven ahí, hay espejismos y desde el Palacio de Doñana, que está a 20 kilómetros del río, 30 kilómetros del río, se ven a veces barcos flotando en el espacio, en el aire, ¿no? Que son espejismos. Mi hermano Adolfo, que tiene 10 años menos que yo, venía con 12 o 14 años cuando vivíamos allí en verano alguna vez, en sus vacaciones, y de vez en cuando desaparecía. Y yo al principio me asusté, ¿dónde se habrá metido este niño? ¿Y qué ha hecho? Y estaba en la cama diciendo, es que me mareo con este calor. No, bueno, se mareaba con el sol. Por eso yo he dicho alguna vez que las letras, y va en honor en la parte de letras de la Academia de San Romualdo, explican muchas cosas mejor que las ciencias. Yo puedo decir, les he dicho, hace 48 grados, la humedad es del 2%, no se mueve una brizna de aire, ¿no?
Y dirán, vale, les puedo dar muchos datos, pero Caballero Bonal empieza a gata ojo de gato con esa frase, ¿no? No hay distancias, ni contrastes, ni puntos de referencia, solo una inmensa fulguración taponando el campo visual, una gigantesca boca de horno variciándose sobre el espacio calcinado. Yo cuando lo leí dije, es Doñana en agosto. Es exactamente eso, Doñana en agosto, ¿no? No se puede contar mejor que de esa manera. Bueno, pues esto les explica que donde viven las gangas o las ortegas o los alcaravanes, que son aves esteparias, en verano, pues vivan los flamencos y los ánsares en invierno. Un sitio variado, como les decía al principio, pues puede permitir que haya una profesión acuática y una profesión terrestre, que haya más nichos ecológicos que ocupan esta zona, aunque normalmente exija que viajen, porque claro, la ganga o el alcaraván que están ahí cuando está seco, no pueden estar cuando está cubierto completamente de agua, ¿no? Y al revés, las aves acuáticas que vienen cuando tiene agua no podrían vivir en el sitio seco. Entonces, son claves la heterogeneidad espacial y la heterogeneidad temporal espacional, ¿no? Pero también es clave que sean ecosistemas estacionalmente muy productivos, es decir, que fabrican cada año una gran cantidad de comida, de alimento potencial, además de tener gran capacidad de almacenar carbono en esos sedimentos, lo cual ayuda a mitigar el cambio climático, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante? Se lo decía antes. Un ecosistema inmaduro como la marisma puede producir mucho de golpe, pero luego deja de producir. Las ramitas verdes, las hojitas verdes de los juncos, de la castañuela, del bayunco, empiezan a aparecer en febrero, en marzo, probablemente este año tardarán más porque hay mucho agua. En abril ya se ve como una lámina, como un prado verde, que uno no se imagina que haya 60 centímetros de agua por debajo, y en junio, julio se empieza a secar, y se seca y se cae, se pudre, pero debajo quedan muchísimas toneladas de bulbos, de estos rizomas de la castañuela y el bayunco. Estos rizomas que comen muchas especies. Aquí en esta foto les he puesto gansos, ánsares, en la cota de los ánsares, porque hay una anécdota divertida de esto. Bueno, divertida, un poco dramática también en parte, por su origen. En uno de los años en que vivíamos en Doñana, vino una sequía y la marisma nos inundaba. Entonces llegaban los gansos de Finlandia, de Noruega, de Suecia, de los países bálticos también, Lituania, Estonia, de la Unión Soviética. De la Unión Soviética, que era entonces, pero como la marisma no se había inundado, no podían comer, porque los gansos agarran con el pico el tallo roto de la castañuela, tiran y sacan las pelotillas, las castañuelas, que son las que se comen, ¿no? Bueno, como no podían comer y se estaban muriendo de hambre, es la parte dramática, se veían gansos que no podían volar y jabalíes que cazaban gansos corriendo detrás de ellos para comérselos. Los escandinavos nos avisaron que iban a hacernos un regalo para que compráramos comida para los gansos. Les dijimos que estupendo y nos mandaron entonces 1 millón de pesetas, desde yo creo que fue Noruega. Y bueno, pues yo lo acepté de muy buen grado y les dimos las gracias. Entonces teníamos que comprar arroz sin descascarillar, arroz
en grano, sin descascarillar, que íbamos dejando caer de un remolque y se hacía una cola detrás, ¿no?, de gansos, que gansos también, pero de gansos, caballos, ciervos, gamos, vacas, jabalíes, todos comiendo el arroz que íbamos tirando, ¿no? Y no me acuerdo cuánto valía entonces el kilo de arroz, pero los noruegos nos preguntaban si los gansos ya se habían salvado, y me costó contarles que aunque solo comieran los gansos, con el 1.000.000 de pesetas dábamos de comer a los gansos de Doñana 3 días o 4 días. Es decir, que cada ganso comía entre 300 y 400 gramos de castañuela un año normal. Y llegaban a venir 60.000 o 70.000 gansos. Es decir, que 300.000, bueno, no sé echar la cuenta. La cantidad de toneladas, de miles de toneladas de arroz que harían falta al día o al mes para dar de comer a los gansos, ¿no? Es decir, es difícil de entender cuando uno lo piensa, cómo pueden 100.000 animales comer cada uno 300 gramos en Doñana de la misma cosa, todos castañuela, y estar 3 meses ahí, ¿no? Y que no se acabe, que dé para el año siguiente, ¿no? Bueno, esa productividad es fundamental porque muchas especies viajan a la marisma para comer. Esa castañuela hace que crezcan los juncos, ahí hay fitófagos que se alimentan de esas hojas, que comen de esas hojas, hay macrófagos, algas verdes en la marisma que dan alimento a otras especies de invertebrados, de peces, muchos patos que comen de ahí también, no solo castañuelas, sino que comen granos de otras plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que la marisma sea tan productiva es otra clave muy importante, ¿no? Bueno, la marisma es muy productiva durante muy poco tiempo. Eso es, por definición, un ecosistema poco maduro. No es capaz de mantener sus comunidades vegetales y animales durante mucho tiempo. Casi cada año debe renacer. Y luego depende de lo que llueva. Es decir, hay años que la marisma, que les he dicho que es muy productiva, no produce apenas nada, porque llueve poco y no se inunda. Como llueve poco, no se inunda, entonces está todo el año casi como en el verano. Un poco más húmedo, pero como en el verano. Esa disparidad, podríamos decir, y me permite la broma, de carácter, sería asimilable a lo de la persona poco madura. Que dices, bueno, no sé si está contenta o triste. Un día muy enfadado y da voces, y otro día todo lo contrario. Este chico no ha madurado. Bueno, pues la marisma es un poco así, ¿no? Tiene unos promedios, tiene unas medias, pero la media pocas veces se cumple. Unas veces hay demasiada agua, otras veces hay demasiada poca, otras veces no hay, pero cuando hay, como les digo, pues produce mucho, es todo un espectáculo, ¿no? Y la ecología nos enseña, es otra de las normas ecológicas, que los ecosistemas inmaduros subsidian a los maduros. De alguna forma, el ecosistema maduro tiene de sirviente al inmaduro que está al lado, lo explota. La marisma podría madurar, la marisma podrían crecer semillas que aguantaran bastante bien el agua, pongo por caso los tarajes, los tamarindos, ¿no? Aguantan bastante bien la salinidad, crecen en sitios húmedos y bueno, ¿por qué no se llena de vegetación la marisma y madura? Porque los ciervos y gamos que viven en el ecosistema maduro salen a comer al inmaduro, que produce más durante algún tiempo.
Entonces se comen todo lo que aparece por allí, ¿no? Tanto que acaba estando pelado, como hemos visto en alguna diapositiva, ¿no? Bueno, ¿eso qué hace? Que al ser los ecosistemas maduros dependientes en parte del inmaduro, la mayor riqueza, la mayor biodiversidad de fauna en Doñana se acumule en la vera, en lo que les decía que era la frontera entre el monte y la marisma. El jabalí se tiene que esconder en el monte, en la marisma hay poco escondrijo, pero sale a comer a la marisma y oza en el barro y desentierra la castañuela y se la come. Las garzas o las espátulas que se ven ahí no crían, ¿no? Pocas crían en el suelo en la marisma, entre otras cosas porque destruyen los nidos los jabalíes. Crían en los árboles, pero justo en la vera, en el borde de la marisma, y van a la marisma a comer, igual que hacen las cigüeñas o las garzas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la vera es el ecosistema más productivo. En el viaje de España de Antonio Ponz, del siglo XVIII, dice, habla de las pajareras. Y dice, en el cuartel que llaman La Pajarera, muy poblada de álamos, se juntan en primavera aves extrañas que acuden a anidar, como son palitoques, que son las espátulas, cuyos picos son a modo de cucharas y tienen un palmo de largo. Martinetes, garzas, orales, somayas, no sé qué son los orales y somayas, debo confesar, ¿no? Bueno, pues otra norma ecológica, otra regla empírica que estudiamos en ecología, en biogeografía de islas en concreto, o ecología de islas, es que el tamaño cuenta. Es decir, en una isla, cualquier isla, puede vivir una biodiversidad de especies de plantas y animales condicionada por el tamaño de esa isla. ¿Por qué digo que es una regla empírica? Pues porque se sabe que, por ejemplo, en Mallorca hay un tercio más de coleópteros distintos que en Menorca, y en Menorca otro tercio más que en Ibiza. Y en Ibiza y Formentera ya es un poco menos serio, porque Formentera está muy pegadita a Ibiza, ¿no? Y pueden llegar. Pero poniendo así muchas islas del mundo de distintos tamaños, se llega a una gráfica más o menos como esta, como esta. Y es decir, a medida que aumenta el tamaño de la isla, aumenta el número de especies hasta tender a estabilizarse. Por muy grande que sea, no aumentan mucho más. Una isla que redujéramos de tamaño a un 10%, solo albergaría algo menos de la mitad de las especies, ¿no? Bueno, pues les decía al principio que Doñana era una isla natural, sobre todo la marisma es una isla en un medio terrestre o marino, pero la marisma de agua dulce funciona como una isla que era enormemente grande, ¿no? Eran casi 200.000 hectáreas. Ahí ven, no sé qué tal se ve, que eran unos 60 kilómetros de largo desde la Puebla del Río y unos 50 kilómetros de ancho desde el Rocío a las Cabezas de San Juan. ¿No? Todo eso eran marismas hace 100 años, 150 años. Marismas no transformadas, no cultivadas. En conjunto eran casi 200.000 hectáreas. Y hoy el tamaño de esa isla se ha reducido mucho. Al reducirse el tamaño, debemos pensar que el número de especies que pueden vivir en Doñana de una forma estable se va a reducir también. Normalmente en estos casos hay cierta inercia, no desaparecen a medida que se reduce, tardan algo en
en desaparecer, pero se puede explicar que algunas especies que ya han desaparecido, algunas que han criado en el Zoo de Jerez, por ejemplo, que hoy nos acompañan aquí, cada vez sean más raras en Doñana. Hay especies que viven en aguas relativamente profundas, como la malvasía o el porrompardo o la focha cornuda, y en Doñana cada vez hay menos sitios profundos de forma natural. Puede haber balsas artificiales en Isla Mayor, sí, en Isla Mayor, pero en lo que es Doñana, Parque Nacional, esas especies se tienden a hacer raras, porque Doñana, o raras o desaparecer muchos años. Este año que hay mucho agua puede que críen de nuevo, pero se hacen raras porque Doñana no tiene tanta variedad de sitios como antes, tiene menos profundidad de aguas, y es algo que ocurre cuando una isla grande se hace pequeña. Al hacerse pequeña, su heterogeneidad espacial y temporal se reducen también, ¿no? Bueno, también cuenta la situación geográfica, como pueden imaginar, ¿no? En este mapa, que es de SEO BirdLife, se ven las rutas migratorias del Paleártico Occidental y ven que hay dos principales, o tres principales, una que va por Oriente Próximo a África, otra que va por Europa Oriental y otra que va por Europa Occidental, que viene por aquí, ¿no? Entonces, un montón de especies confluyen hacia la zona del Estrecho de Gibraltar, tanto para las migraciones hacia África invernales como al revés, migrando hacia Europa en verano. Eso hace que Doñana, también San Fernando, pues saben que la migración por Tarifa es muy importante, esté muy bien situada para recibir aves invernantes, ¿no? Acoge muchas aves de paso y cientos de miles de invernantes y otros tantos de reproductores que llegan en primavera. Es verdad que les digo ahí también que el clima afecta a las migraciones. El cambio climático, el hecho de que haga más calor, que haya subido la temperatura, hace que las aves necesiten migrar menos. El caso de los ánsares, que les decía antes, es muy llamativo. Tampoco me gusta cuando en estos años se argumenta que Doñana va muy mal porque llegaron a venir 100.000 gansos en invierno y ahora vienen 5.000 o 6.000 nada más, ¿no? Y se pone como un modelo, un ejemplo, un caso que explica el deterioro enorme de Doñana. Bueno, no es más complicado que todo eso, ¿no? Lo que ocurre con los gansos es que la mayor parte de las poblaciones que les decía antes, de Lituania, Letonia, Noruega, Finlandia, Suecia, ya no migran, no necesitan irse de allí. Antes los sitios donde comían se congelaban en invierno y ellos tenían que ir hacia el sur. Y bajaban hacia el sur por Holanda y las zonas húmedas de Holanda en la costa se congelaban y seguían bajando por Francia y llegaban a Castilla y a veces se congelaba también la laguna de la Nava en Palencia o la laguna de Villafáfila en Zamora y tenían que seguir bajando para bajar a la Janda y para venir a Doñana, ¿no? Es decir, que les hacía falta viajar muy lejos para pasar el invierno, pero ahora ya no les hace falta. Muchos apenas migran, se mueven un poco, cuando se congela algo viajan un poco al sur, luego vuelven, otros se quedan en Holanda y no llegan nunca a España. De las 5 poblaciones de ánsares que se reunían en Doñana, en gran medida en Doñana, durante el invierno, solo una está viajando actualmente.
Además es más complicado porque los padres enseñan la ruta a los hijos, con lo cual a medida que van dejando de venir, van dejando de aprender cómo se viene y es más difícil que vuelvan, ¿no? Aunque sin duda volverían si hiciera muchísima falta, ¿no? Así desaparecieron los gansos campestres, que es otra especie, de Castilla y León. Había miles, menos que en Doñana, pero venían 3, 4, 15.000 gansos campestres, luego empezaron a venir 2.000, luego 1.000, luego 200, luego 13 y luego ninguno. Y ya no viene ninguno, viene alguno muy de vez en cuando, probablemente porque se pierde con alguna tormenta o así, ¿no? Es decir, que las migraciones también están empezando a fallar y eso también afecta a Doñana, ¿no? A propósito de los gansos, les diré también como anécdota que yo era director de la Estación Biológica de Doñana el año que contamos 100.000 gansos en el censo que se hace en enero. Se hace desde avioneta y se va contando. Entonces, en el patronato del Parque Nacional, que presidía entonces un ministro de Agricultura, yo conté, porque el director de la Estación Biológica de Doñana tiene que hacer un informe, que se había contado 100.000 gansos y que era el número más alto contado nunca. Entonces el ministro, presidente del patronato, me interrumpió y dijo: Miguel, eso que conste en acta, hay que recalcarlo, llevarlo a la prensa porque es un récord histórico y tal y cual. Y yo le dije tímidamente: bueno, ministro, es verdad que es el récord, pero no nos gusta, porque se lo comen todo. Claro, si 100.000 gansos comiendo cada uno medio kilo de castañuela al día, pues se lo comen todo y en primavera, como sigan viniendo tantos, no va a haber castañuela nueva porque se habrán comido todos los bulbos, ¿no? Y el ministro recogió un cabreo, una indignación horrorosa y dijo: siempre estáis igual, nunca estáis contentos con nada, así no hay quien gestione ni Doñana ni nada y tal y cual. Y allá acabamos un poco reñidos, diciendo: los ecologistas no tenéis arreglo, decía el ministro, ¿no? Bueno, también ahí está también de Antonio Ponz una referencia a las aves que llaman de entrada, y habla de pánsares, patos reales y negretes, etcétera, un número de nombres, ¿no? Bueno, y por fin, les decía, la historia humana, si se puede decir así, la historia de la colonización y del poblamiento humano, ¿no? Doñana era un lugar muy pobre. La marisma se inundaba todos los años y si era, como les decía antes, un ecosistema inmaduro para mantener animales todo el año o plantas, también lo era para mantener humanos todo el año. Es decir, allí no había quien viviera. Además, había paludismo, había tercianas, había fiebres, con lo cual no era fácil vivir allí. No era posible transitarlo, o era muy difícil de transitar durante el invierno, había que hacerlo en barcas arrastradas por caballos, y en la arena, pues luego en zonas la arena tenía parte de sal, era poco productiva, se intentaron plantar muchas cosas, pero no tenía éxito. Es decir, que no es que Doñana estuviera dejada de la mano de Dios, es que sus propietarios intentaron pues criar cochinos, criar cerdos como en la sierra para hacer jamón, pero los cerdos no tenían que comer suficiente que comer allí durante parte del año, ¿no? Intentaron cultivar trigo, pero nada se podía hacer. Quedó como un coto de caza muy aislado, muy poco poblado, con poca gente persiguiendo a los animales, y hizo posible que sobrevivieran allí especies emblemáticas que habían desaparecido en otros territorios. Es decir, actuó como un refugio
un poco como las sierras. En las sierras quedó caza mayor, quedaron linces, quedaron águilas, porque eran difíciles de poblar, eran pobres, era difícil vivir allí. Doñana es un caso de llanura difícil de poblar, con lo cual es un refugio. Por eso sobrevivieron los linces o las águilas imperiales, que por cierto hoy se hacen raros en Doñana y se están recuperando fuera. Hoy es difícil mantenerlos en Doñana, donde las enfermedades han matado a los conejos, que es lo que comían los linces y las águilas, y en cambio fuera, donde el refugio ya no es tan necesario, porque la gente mata menos a los animales, se están recuperando, ¿no? En el libro de la Montería de Alfonso XI, que es una frase que yo conocía cuando llegué a Doñana, dice: non se puede correr esta tierra sino en invierno muy seco, que no sea lluvioso. La razón por qué, porque hay muchos tremedales en invierno lluvioso. En verano no es de correr, pues porque es muy seca y muy dolenciosa. Es decir, Alfonso XI en su libro de la Montería explica muy bien que en invierno lluvioso está lleno de agua y no se puede correr, y en verano es muy seca y muy dolenciosa porque hay mosquitos y hay malaria, ¿no? Hay paludismo, es dolenciosa. Y en Ágata Ojo de Gato, Caballero Bonal dice: no sembraron cereales ni legumbres ni plantas solanáceas, cuya cohabitación con el esquilmado subsuelo tampoco habría sido posible, y lo llama hediondo y a la vez lozano mundo. Esta es un poco la mezcla de Doñana, ¿no? Son arenas pobres, barros hediondos, como son las marismas, pero a la vez lozanos. Cuando florecen repentinamente en primavera, se llenan de vida, se llenan de fauna, se llenan de flora, para decaer después cuando todo se seca en el verano, ¿no? Bueno, pues ya voy acabando, creo. Pese a las dificultades y pese a que estaba aislado, en el área vivía alguna gente. Poca gente, como les he dicho, pero alguna que cultivaba huertos, cazaba y pescaba, recogía huevos. Había toda una confitería en Sanlúcar de Barrameda que dependía de los huevos que se colectaban en la marisma, huevos de patos y de fochas, de gallaretas, que es la focha que se colectaban en la marisma. Tenían abejas y producían miel, criaban ganado. Ellos fueron, en última instancia, los que modelaron el paisaje que fue protegido, y por ello se han ganado el interés que les he dicho antes de los usos tradicionales y de la gente tradicional, el reconocimiento de Doñana. Ese reconocimiento al patrimonio cultural se ha plasmado en lo que es la Reserva de la Biosfera de Doñana, que tiene una zona de reserva biosfera y otra muy extensa alrededor de zona de amortiguación, ¿no? De hecho, casi toda la zona de cultivos bajo plástico actual está en la Reserva de la Biosfera, ¿no? Pero la intención es promover los usos tradicionales compatibles con la conservación de Doñana, ¿no? Bueno, ahí ven en las fotos, arriba es la primera visita a Doñana, ahí, del profesor Bernis, que es este, el más alto, y el profesor Valverde, en una choza de la marisma, cubierta por bayunco, en 1952, me parece. Vivían ahí y fueron los primeros que reclamaron conservar Doñana, hicieron artículos contando la fauna que había aquí. Estos son pescadores de carpas con trasmayo y una barca en los años en que vivíamos allí. Entonces podías encontrarte a cualquiera por Doñana
porque aunque teóricamente era un parque nacional, apenas había guarda, no había vallas, no había ley, no había un Estado que ejerciera como tal en el espacio, ¿no? Cuando vivíamos en el Palacio de Doñana, que les decía antes, Isabel y yo, era una pequeña comunidad muy tradicional donde celebrábamos una vez al año, fiestas, y venía la gente de todo Doñana, casi todos a caballo, y ahí en esa fotografía pequeña de arriba están celebrando una especie de torneo donde con las lanzas con las que se derribaban a los jabalíes o al ganado, tenían que ensartar unos aros que se colocaban en el suelo, ¿no? Todo esto naturalmente se ha perdido. El guarda que está ahí, que fue el que ganó, se llamaba Antonio Otero y era de Sanlúcar de Barrameda. Aquí están con el ganado, otra tradición, la saca de las yeguas, el rocío, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hoy todo eso que les he estado diciendo, esas claves ecológicas que explican la riqueza de Doñana, se resiente. Lo hace el tamaño, ya se lo he contado. Eran 200.000 hectáreas de marisma natural y hoy en el Parque Natural quedan 30 y tantas mil. O sea, 6 veces menos, más o menos, ¿no? Esa isla se ha hecho más pequeña, esa isla natural, pero también es menos heterogénea. Si se seca Doñana en la arena, todo tiende a transformarse en monte blanco. El monte húmedo, que les decía, al estar el agua lejos de la superficie, va desapareciendo. Los alcornoques, los árboles centenarios se han muerto en gran medida estos años de sequía. Se va uniformizando. En la marisma cabe menos agua, cubre menos, está seca más tiempo, también es menos diferente de lo que era antes y la heterogeneidad también se pierde, ¿no? Con todo esto, la pregunta que nos hacen a menudo es: ¿podrá salvarse Doñana y volverá a ser lo que fue alguna vez? Bueno, la primera respuesta a eso es que sí, que podrá salvarse, y la segunda, desde mi punto de vista, es que no volverá a ser lo que fue, ¿no? Algunos de los problemas de conservación, por ejemplo, exceden de lo que se puede hacer en la comarca, en España, en Europa. Habría que tener soluciones a escala global, ¿no? Por ejemplo, la dinámica del estuario, que las marismas de Doñana se vayan rellenando por sedimentos, es inevitable. Las marismas de este tipo encerradas acaban volviéndose dehesas con el paso de los tiempos, no tanto tiempo, ¿no? Es decir, el suelo ha subido tanto que no llegan a inundarse o se inundan poco. Es difícil luchar contra este destino de la marisma de Doñana, ¿no? Pero el cambio climático está haciendo que habitualmente llueva menos y que haga mucho más calor. A mí me ha llamado mucho la atención cuando he sabido que la temperatura media en el Palacio de Doñana, que vieron al principio, que era unos 16 grados centígrados cuando vivíamos allí, estos últimos años ha sido de 19,5. O sea, 3,5 grados más en 50 años. Es una barbaridad, ¿no? Es decir, que está subiendo. Claro, si hace más calor, las plantas evapotranspiran más, transpiran más agua. Al transpirar más agua necesitan absorber más de abajo, y abajo hay menos, porque habitualmente, aunque ahora sea una excepción, llueve menos y además extrae el agua para regar, ¿no? Es decir, es difícil gestionar eso y otros problemas difusos de los que no les he hablado ni les voy a hablar, como la contaminación. Pues es normal que
que si es un solo acuífero y se está regando con muchos fertilizantes nitrogenados, por ejemplo, el acuífero se está contaminando con nitrógeno, con nitritos y nitratos, ¿no? Hay contaminación también por el aire, hay especies exóticas que llegan, como aquí el cangrejo azul, la jaiba azul del otro lado del Atlántico, ¿no? Bueno, que esto acabe con parte de la biodiversidad de Doñana, como los cangrejos rojos acabaron con caracoles y sanguijuelas en la marisma, pues es casi inevitable, porque es muy difícil luchar contra estas cosas, ¿no? Sin embargo, por eso digo que Doñana no volverá a ser lo que fue, aunque ocasionalmente pueda parecerlo. Y puede parecerlo ocasionalmente con mucha fuerza. No se ve muy bien, pero arriba a su izquierda tienen una foto tomada en 1924. La ha publicado Rodríguez Ramírez, que es original de Doñana, ha nacido allí, o muy cerca de allí, y es profesor en la Universidad de Huelva de Geografía, ¿no? En un libro que se llama La mítica marisma de Doñana y sus patos. Bueno, pues ahí ven en 1924 como un guarda a caballo arrastraba con una cuerda el cajón, que se llama la barca de fondo plano, donde llevaba al cazador a su puesto de caza. Y ahí ven que era un mar, se pierde de vista el agua, ¿no? Bueno, esto no es lo normal ya en la marisma. Esta marisma completamente inundada no había ocurrido hasta el año pasado, que llovió mucho en marzo, si lo recuerdan, y se inundó, y hasta este año. Porque esa foto de la derecha está tomada el viernes pasado. Esa foto de la derecha es el viernes pasado. Ven la marisma también como un mar, pero en este caso como un mar furioso, porque había mucho viento, estaba lloviendo, y en el fondo ven borrosas las vacas, y más al fondo todavía, muy borrosos ya, dos guardas a caballo que están empujando las vacas para sacarlas de la marisma y evitar que se ahoguen, ¿no? Es decir, que ocasionalmente sí que parece que la marisma, lo que suelen llamar la añorada Gran Doñana, donde no puede vivir la gente, donde apenas se puede entrar, donde puede volver, pero son chispazos puntuales. Lo que sí que ocurre, y con esto ya me despido, es que debemos salvar lo mucho y bueno que aún nos quedan. Y hay cosas que sí que se pueden hacer y se deben hacer. Debemos adaptarnos reduciendo el consumo de agua y potenciando vías de desarrollo alternativas al regadío y al turismo masivo. Las lagunas más cercanas a Matalascañas se han secado desde que Matalascañas bombea mucha agua durante el verano. Ya no se inundan en invierno porque el agua está muy abajo, como les decía antes, ¿no? Es tan curioso eso que viendo el perfil de los pozos piezométricos donde se mide la profundidad del agua subterránea, se puede decir: este es fin de semana, un puente, vacaciones de Semana Santa, por cómo baja el agua si se explota en Matalascañas 2 días, si se hace 4 días, si se hace 8 días o si se hace en verano durante 3 meses, ¿no? Es decir, que se percibe perfectamente en el movimiento del agua. Bueno, se puede reducir esto, es lo que está intentando el Ministerio de Medio Ambiente con la Junta de Andalucía después de llegar al acuerdo al que llegaron hace año y medio, no, menos de año y medio, hace 15 meses, que es dejar de regar, por lo menos con la mitad
la mitad del agua que se está gastando para regar, ¿no? Intentar llevar el agua de otro sitio, que se riegue con aguas superficiales donde se pueda regar, que lleven de Huelva, básicamente, de la cuenca del Odiel y el Tinto, y otras zonas de regadío pasarlas a secano, ¿no? Se pueden controlar los incendios, intentar luchar contra las especies foráneas, se puede recuperar el estuario del río, que está muy deteriorado, reducir el uso de pesticidas y fertilizantes, etc. Es decir, que aunque Doñana no vuelva a ser lo que fue, debe seguir siendo, puede seguir siendo y debe seguir siendo. Y nada más, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Me siento? Querido profesor Delibes, muchísimas gracias por esta magnífica presentación sobre Doñana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muy bien. Y a la academia en particular. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero hacerle entrega de este recuerdo de la conferencia. Muchas gracias. Muy bonito. Un honor recibir el escudo de la academia. Muchas gracias. Ay, el cartel. El cartel de la conferencia. Es un recuerdo particular. Muchísimas gracias. El cartel de la conferencia. Enhorabuena. Muchas gracias. Ha sido una lección magistral acerca de... Muchísimas gracias. Muy bien. Pues la Real Academia de San Romualdo pues agradece a todos su presencia. Muchísimas gracias a las autoridades civiles, miembros de la Corporación Municipal, autoridades militares, almirantes del Arsenal, y a todos ustedes, señoras y señores, compañeros académicos, muchísimas gracias por su masiva presencia en este acto, que creo que ha sido de los mejores conferencias que se han dado en este curso. Muchísimas gracias. Les anuncio que el próximo acto de la Academia será el día 24, martes 24 de febrero. O sea, la semana que viene no tendremos ningún acto, será el siguiente, el día 24. Y será una conferencia que dará el doctor en medicina, don Pablo Ruiz Ocaña, que no va a hablar de medicina, va a hablar de los orígenes de la guitarra eléctrica. No se rían porque es un magnífico aficionado. En fin, muchas gracias. Están todos ustedes invitados.